Buenos días, tardes, noches, según donde nos encontremos de este planeta en el cual se está desarrollando el Europe, esta vez en formato online, dadas las circunstancias sanitarias. Y sin mucha más dilación vamos a anunciar el break, no sin antes dar las gracias a todos los participantes, todos, todas, todes, que han participado. Con un total de 28 equipos hemos tenido al final y ahora tendremos una final entre los 4 mejor clasificados después de 5 rondas clasificatorias. No olvidarnos tampoco de la oficina Europe Direct, sin la cual no sería posible llevar a cabo este evento, y del aula de debate de la universidad, que nos presta todos sus recursos y sus posibilidades de llevar a cabo actividades tan bonitas y que tanto nos han unido como esta. Dicho esto, primero vamos a hacer Fernando Moreno y yo el break de jueces. Pasaremos todos los documentos por los grupos que tenemos, tanto de Discord como las redes sociales, como los grupos de WhatsApp, para que podáis verlos con detenimiento. Ahora vamos a anunciar a viva voz. Fernando, tienes la palabra para decir la primera persona que pasa. Pues el primer juez que breakea, sin orden en particular. Creo que no se me está escuchando, o sí se me está escuchando. Se te escucha. El primer juez sin orden particular es Alberto Martínez Almeda. Aquí no hay tanto aplauso como en lo físico. Se lo damos nosotros. Sin ningún orden en particular, según da jueza en este caso que breakea, Desi Herrera. ¡Bravo! Ninguno viene con orden en particular, ¿vale? Es todo por orden alfabético. Tercera jueza, Isa Vázquez. Cuarto juez, Iván Rico. Sexta jueza, Juncal León. Séptima, Madi Copley. Y por último, pero no por ello menos importante, Sebastián Ezeta. ¡No! Pues ahora pasa a anunciar el break de equipos. Juncal y Desiré. Vale, creo que ya se me escucha. Vale, pues ahora vamos a pasar a enunciar cuáles son los equipos, pero antes queríamos dar la enhorabuena a todos los participantes y todos los participantes, porque sabemos que es un break muy duro y que solo 4 equipos de 28 van a pasar, y que también sabemos pues, que las mociones, algunas han podido ser más complicadas, así que también esperamos que las hayan disfrutado y que les haya servido pues, para reencontrarse con gente aunque sea virtual y para aprender. Así que dicho esto, pasamos a enunciar cuáles son los 4 equipos que pasan el break y que por tanto pasan a la final. En primer lugar, el equipo UNED Madrid-Barcelona con 12 puntos de equipo y 789 speakers. En segundo lugar, con 11 puntos de equipo y 780 speakers, tenemos a UECMAR. Enhorabuena. En tercer lugar, el equipo UV Cheyenne Fit Triton con 10 puntos de equipo y 779 speakers. Y en cuarto lugar, con una plaza que ha sido muy codiciada, tenemos con 10 puntos de equipo y 776 speakers a Items Las Tortas del Dom. Enhorabuena a todos por el break, y ahora les comentamos cómo vamos a proceder a realizar el sorteo de posturas para la final, y es que vamos a recurrir al tradicional sistema de elige a tu persona favorita de las que están hablando en este momento, es decir, tendréis que escoger entre Javi, que está representando a toda la organización que hay detrás de este torneo y que de verdad sin ellos no hubiera sido posible. Tenemos también a Fer representando a TAP, que él solito se ha tabulado el torneo, cosa que no es nada fácil, nada sencilla, que ha estado súper pendiente en todo momento de los feedbacks, de conseguir que hubiera jueces muy buenos en todas las salas para garantizar que este break fuera lo más justo posible, teniendo en cuenta que era súper caliente. Y estaremos las 2 personitas de adjudicación a las cuales habéis tenido que soportar, que estamos presentes en el día de hoy, aunque no olvidarnos de Gonzalo, que también ha estado participando en la elaboración de este torneo, y que salieran pues las cosas tan bonitas que han salido. De cara a escoger a las diferentes personas, necesitamos que os metáis en Discord, ¿vale? Y necesitamos que en Discord vayáis poniendo a quién escojáis por, básicamente, dudas u off topic. ¿Cuál preferís, chicos, por el cual nos cojan?
dudas mejor para que la gente pueda ir comentando por off topic lo que quiera. Perfecto, pues nos vais a ir cogiendo por dudas, ¿vale? Entonces, lo tenéis que hacer por orden de break. Así que, primeros han sido UNED, así que, porfa, si hay alguien de UNED que escriba por dudas a quién escogéis, cuál es vuestro Pokémon favorito de los presentes. Llamamos a Gorka y Belén. Gorka, Belén. Estarán debatiendo qué Pokémon elegir, seguro. Es una elección muy importante. Pues por sorpresa, no soy primer gobierno. Gorka is typing. A decir Sí, es que lo pusieron también aquí en comentarios, que por sorpresa no soy primer gobierno y soy primera oposición. Perfecto. Pues tenemos ya adjudicada. Dice Gorka que no quiere primera oposición. Es lo que hay. Alta de oposición. En segundo lugar ha estado la Universidad Complutense de Madrid AR. Entonces, porfa, escojan. ¿Están escribiendo? Typing. Está escribiendo. Fer. Y Raúl me ha elegido a mí. Y justo ha salido mi posición favorita, primer gobierno. Bien. Ya tenemos las altas. En tercer lugar tenemos a UV Chayanne Fitriton. Entonces, no sé si alguien de Chayanne puede escribir. A mí. Pues os ha tocado baja de gobierno. Así que por descarte tenemos a ítems Las Tortas del Don en baja de oposición, ¿vale? Vamos ahora a proceder al anuncio de la moción, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser pasarlo por el canal de avisos, como hemos estado haciendo todo el rato por el torneo, y luego también lo mandaremos por el grupo de WhatsApp, ¿vale? De igual forma, necesitamos, porfa, que escribáis a Javi, ¿vale? Que es el que está también mandando los mensajes por parte de organización de cara a dos cosas, ¿vale? Uno, la radio se ha ofrecido a retransmitir este debate a la vez que lo estamos haciendo, irlo como comentando entre comillas a la vez que se está realizando en directo. Entonces, necesitamos, porfa, saber, una vez que salga obviamente la moción, para que pues tengáis también y tengáis el conocimiento de cuál es la moción, para pues, que no deis un permiso como sin antes saber que se va a debatir, pues para ver si queréis o no que se retransmita a la final pues en la radio. De igual forma, también necesitamos que le digáis a Javi si dais permiso para que el debate se retransmita a YouTube, para que pues ahí quede para la posteridad y que la gente pueda entrar y pueda verlo cuando quiera, ¿vale? Así que necesitamos esos dos permisos, ¿vale? Muy importantes, y que escribáis a Javi con ellos cuando salga la moción, ¿vale? Para poder ir como preparando todo en el caso de que ambas cosas sean afirmativas. Y dicho sin más, vamos con la moción, ¿vale? Os avisamos que esta moción, un segundín, también tiene infoslide y es un poco larga, así que porfa, un one sec. Que mi ordenador está medio tonto. Para Perdón, se ha quedado bloqueado. Vale, ya está. Entonces, porfa, recordad que la vamos a pasar por avisos, así que estad pendientes de avisos, ¿vale? También hay que decir los jueces que juzgarán la final. Justo. Que eso lo diremos Bien. después de anunciar la moción. Dice Gorka que si la cámara se debe poner, pues si al final se retransmite, estaría interesante que se pudiera retransmitir también tu bonita cara. Pero no es estrictamente necesario, ¿vale? Si no os sentís cómodos con la cámara, pues no la pongáis y saldrá un circulito de vosotros como hablando, ¿vale?
de cara a Raúl, que también me has escrito igual, ¿vale? Sale tanto la imagen como la voz si queréis o solamente la voz si os sentís más cómodos solamente con la voz. Así que, como queráis, ¿vale? Sí, y también estáis preguntando en qué sala de Discord va a ser la final. La final va a ser en la sala número 1. Yes. No sé si tenéis alguna duda más, participantes de la final. No, pues en este caso... Que si podemos darle 5 minutos, ha pedido Gorka. Yo no tengo problemas en que demos 5 minutos. Eso, Javi, tú tienes la última palabra. ¿Organización? No. Hombre, deberíamos ir empezando, pero que 2 o 3 minutitos sí podemos darle sin problema. Venga, va, pues 3 minutitos. Termino medio entre las partes. Entiendo que quieran ponerse guapetes para salir. No tener que vestirse en prep time es una buena noticia, desde luego. Bien. Bueno, mientras... No, mientras que pasan estos minutos, a mí me gustaría comentar lo que ha ocurrido en última ronda, y es que hasta la última ronda todas las salas eran calientes. Solamente había 2 equipos que tenían la plaza asegurada al final de cuarta ronda y el resto de salas, todas menos una, tenían acceso a ocupar las 2 plazas restantes, ¿vale? Así que podéis estar todos los participantes muy orgullosos de vuestro trabajo, porque habéis conseguido una cosa que no ocurre prácticamente nunca en un torneo de debate. Yo, al menos, en todo el tiempo que llevo tabulando, no lo he visto nunca. Y es que hubiese tantas salas calientes dentro del torneo. Así que enhorabuena a vosotros. Sí. He pasado a los participantes el enlace a StreamYard, a los finalistas, quiero decir, los equipos finalistas, para que entren cuando vayamos a empezar el debate, pues lo tengan ya disponible. Que me escriban si ven que no se lo he mandado. Se lo he mandado a un miembro de cada equipo. Se le están preguntando que cuándo se va a soltar el TAP. Y eso, pues... El TAP va a salir en cuanto terminemos esta retransmisión. No os preocupéis. Para no empezar con el liberen el TAP, liberen el TAP, liberen ¿Puedo el TAP. se está poniendo guapo? Por favor, poned los memes. De liberen el TAP. Me encantan. Liberen el TAP, liberen el TAP. Pues Gorka está ya guapo. Bueno, él está guapo siempre, ¿no? Pero se ha puesto ya guapo en concreto para la final. O podemos anunciar. Sí, o sea, yo creo que hay que ir anunciando. Vale, pues yo obedezco a mi líder de organización supremo. Vale, tenéis la InfoSlide disponible en avisos de Discord, tan rápido como la leamos, la mandamos también por el grupo de WhatsApp. Pero es bastante larga, así que daremos también tiempo aún así para que la pueda como masticar. Y vamos a ello. Debido a la crisis de la COVID-19, la Unión Europea ha creado el Plan de Recuperación para Europa, cuya finalidad es ayudar a reparar los daños económicos y sociales ocasionados por la pandemia del coronavirus, activar la recuperación europea y proteger el empleo y crear nuevos puestos de trabajo en los diversos Estados miembros. Uno de los principales mecanismos del plan de recuperación es el Fondo de Reconstrucción. Este fondo, dotado con unos 750.000 millones de euros, se financiará mediante la emisión conjunta de deuda. Existen 2 grandes posiciones sobre cómo debe articularse la cantidad de dinero de este fondo. Los halcones del norte, es decir, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia, defienden que el Fondo de Reconstrucción
debe articularse mediante préstamos condicionados, de tal forma que el país beneficiario de la ayuda deba acometer reformas en su sistema de pensiones o en su mercado de trabajo. Por el contrario, los países del sur de Europa, apoyados por Francia y Alemania, defienden que el fondo debería articularse principalmente mediante transferencias a fondo perdido. Y voy a mandar la foto de la moción de la final. Está cargándose. Y la moción de la final es: esta casa cree que el fondo de reconstrucción debería articularse principalmente mediante préstamos condicionados en vez de transferencias a fondo perdido. Son las 8, a las 8:15 comenzará esta maravillosa final. Y durante los 15 minutos, aparte de poder pensar en cómo va a ser este maravilloso debate, ya tenéis liberado el tab para que podáis ver los puntos que habéis conseguido y vuestros resultados. Mucha suerte y muchas gracias. Mucha suerte. Suerte. Pues 3, 2, 1. Antes de empezar, contextualizar qué es lo necesario probar en esta moción, ¿vale? Lo primero, ¿qué es lo necesario para salir de la crisis del COVID? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para salir de la crisis del COVID hace falta, 1, inversión, es decir, crecimiento económico, crecimiento para que las empresas puedan salir adelante y volvamos a recuperar la normalidad. Y 2, seguridad, tanto política como de cara a que no vuelva a haber una crisis del COVID. La pregunta de este debate es: ¿en qué mundo vamos a garantizar más estas métricas? ¿En un mundo en el que estamos garantizando unas condiciones comunes, en un mercado común, o en un mundo en el que cada actor está llevando a cabo sus propias decisiones económicas? 4 cosas a probar. 1, ¿por qué esto es lo más legítimo para el gobierno de la Unión Europea? 2, ¿por qué es plausible que funcione? 3, ¿por qué es positivo que funcione? 4, ¿por qué sería positivo incluso si no funcionase? Para empezar, ¿por qué esta medida es la más legítima? Tenemos que tener en cuenta que todos los países que están en la Unión Europea han cedido parte de, 1, su soberanía política a una institución superior para que controle sus decisiones, y 2, parte de sus beneficios económicos, parte de su producción económica, para que esta producción económica se invierta en un mayor desarrollo de todos los países en común. Es decir, tienen algo así como un contrato social. Yo renuncio a cosas, a cambio le pido a la Unión Europea que me pueda proteger. 2 puntos al respecto. 1, es muy importante tener en cuenta que estos préstamos no están saliendo de la nada. Estos préstamos han salido del fondo de todos los europeos y de todos los países europeos, y creo que es extremadamente relevante tener en cuenta que lo justo cuando estamos renunciando a nuestro dinero es que por lo menos podamos tener control de qué se va a hacer con estas inversiones, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con estas inversiones? Si van a salir bien o si van a salir mal. Creo que lo justo de cara a este contrato social es que se permita a todas las personas decidir de forma democrática qué se va a hacer con este dinero y decidir cuáles son las condiciones en función de las cuales se va a dar. Pero 2, hay que tener en cuenta que las consecuencias negativas de que estos préstamos no funcionen van a afectar absolutamente a todos los actores políticos, ¿vale? Asumiendo que diésemos toda esta cantidad de dinero y diese la casualidad de que mañana España se arruina, ya no va a haber un actor político que le venda wolframio a Alemania, y esto va a suponer que Alemania va a tener un impacto económico. Por lo tanto, porque es el dinero de todo el mundo y porque van a perjudicar a toda la Unión Europea que este dinero no funcione, es justo que todas las personas puedan decidir en qué condiciones se va a prestar, porque es plausible que esta medida funcione. 2 puntos. 1, es importante tener en cuenta que estamos partiendo de un contexto de necesidad. Todos los estados tienen muchísimos problemas porque llevan muchos meses bajando su producción económica y todos los estados necesitan ahora mismo muchísimo dinero. Cualquier actor que les ofrezca dinero prácticamente van a estar dispuestos a cumplir estas condiciones. Pero 2, los estados todos van a participar en la votación de las condiciones en las cuales se va a dar este dinero. Esto quiere decir que los estados van a poder decir en qué condiciones pueden cumplir con estos préstamos y en qué condiciones no pueden cumplir con estos préstamos, y es mucho más plausible que se ofrezcan condiciones que pueden cumplir todos los estados europeos. Argumento número 3, ¿por qué es positivo que demos este tipo de préstamos? 3 impactos de este argumento. Primero, esto garantiza un mayor desarrollo económico. Segundo, garantiza una mayor seguridad de cara a una segunda oleada del COVID. Y tercero, garantiza una mayor cohesión política en la Unión Europea. Punto análisis número 1. ¿Por qué estas medidas comunes ante la crisis? Me importa que tengan un marco común, una regulación común de cara al desarrollo económico. Mira, para que podamos salir de esta crisis del COVID necesitamos recuperar nuestra producción, pero para recuperar nuestra producción hay que decirles a las empresas que tengan confianza, que pueden invertir en nosotros y nosotros vamos a seguir creciendo en el futuro. Pregunta: ¿cuándo vamos a conseguir esto? ¿Cuándo vamos a conseguir recuperar la confianza de las empresas? Pues esto lo vamos a conseguir ofreciéndoles confianza, y la confianza se ofrece, 1, cuando ofrecemos seguridad jurídica a una empresa que viene desde fuera a la Unión Europea, cuando tenemos un marco común y hemos decidido todos lo mismo y no estamos cada uno cambiando nuestras leyes constantemente. Esto quiere decir que si con estas condiciones podemos conseguir homogeneizar el mercado europeo,
Esto quiere decir que si Amazon viene a Europa, sabe que se puede instalar en Francia, pero que va a poder exportar a Alemania, a España, a Italia, a cualquier país y que no van a cambiar las leyes y por lo tanto va a tener una seguridad jurídica mucho mayor y tiene más incentivos para invertir aquí. Pero dos, también aumenta la competitividad interna. ¿Por qué? Porque si establecemos un mercado común, si estamos homogeneizando las condiciones en las que estamos jugando todos al juego, eso quiere decir que no hay empresas que están jugando con ventaja como sucede en el status quo, ni tampoco hay empresas que están extremadamente perjudicadas. Eso quiere decir que todos entran en igualdad de condiciones al mercado, eso quiere decir que todos compiten en las mismas condiciones y la competencia supone una bajada de precios porque siempre hay una empresa que quiere ofrecer un precio menor. Eso quiere decir que la bajada de precios puede suponer un aumento del consumo y el aumento del consumo siempre supone un aumento del crecimiento económico de las empresas. Por lo tanto, las empresas tienen más confianza en el futuro y el desarrollo económico es mucho más plausible de este modo. 3, hay una cadena productiva en la Unión Europea. Esto quiere decir que si un país está tomando sus propias medidas concretas para reactivar su economía, las medidas que le perjudiquen a este país van a repercutir en otros países. Si España la caga con el dinero que le dé la Unión Europea, nadie vende wolframio a Alemania. Si nadie vende wolframio a Alemania, Alemania no puede exportar sus coches. Esto quiere decir que si homogenizamos todas las medidas para que la cadena productiva no se vea perjudicada en ninguno de sus puntos, todos los países se van a ver mucho más beneficiados a la hora de tener crecimiento económico. Porque esto no sucede cuando damos los préstamos sin esta condición. Tenemos que tener en cuenta que cada país tiene diferentes tendencias políticas. Esto quiere decir que hay países más socialistas, hay países muchísimo más liberales y esto quiere decir que tienen muchos incentivos para no cumplir las mismas medidas si no les impones este tipo de medidas. 2, esto es más seguro de cara a una segunda oleada del coronavirus. Esto se le llama el problema de los comunes. Mira, cuando un fenómeno natural nos afecta del mismo modo a todo el mundo, todos tenemos que tener la misma actitud de cara a este fenómeno natural, ¿vale? Hay algunos países, son una minoría, pero son algunos países que no están tomando las mejores medidas para poder solventar esta crisis del coronavirus. Estoy hablando, por ejemplo, de Inglaterra. Sé que ya no es de la Unión Europea, pero es un buen ejemplo de cómo no está tomando las mejores medidas, no está llevando al confinamiento y, por lo tanto, está suponiendo mucho más riesgo de cara a una segunda oleada del coronavirus. Cuando nosotros podemos exigir medidas, nosotros podemos tener muchísimo más seguro de cara al futuro de la Unión Europea y esto supone que ningún país va a tener de repente un rebrote brutal y va a contagiar al resto de países que están cumpliendo bien sus medidas. Esto garantiza, 1, mayor seguridad en la salud en el futuro de la Unión Europea y 2, un mayor desarrollo económico en el largo plazo porque no vamos a tener que volver a parar la producción para tener que confinarnos. 3, porque esto supone una mayor cohesión política. Tenemos que tener en cuenta que existe una narrativa entre los países del norte, que son los que están exigiendo este tipo de condiciones, de que son los países que están tirando a la Unión Europea. Estos países generalmente son los que más aportan a la Unión Europea, fundamentalmente porque tienen cosas como, yo que sé, petróleo, y estos países generalmente consideran que la Unión Europea no solo no les atiende, sino que atiende a países del sur que no están haciendo una puta mierda por el desarrollo económico de la Unión Europea. Cuando nosotros cogemos estos países que están aportando mucho dinero y les decimos, no podéis decidir lo que va a suceder con este dinero, le estamos dando un nuevo incentivo a los partidos antieuropeístas que han surgido en el norte y que se están aprovechando de esta narrativa de que el norte tira de Europa para poder subir al poder. Cuando estos partidos suben al poder y es más plausible que accedan al Parlamento Europeo, por esta narrativa de la oposición que tienen contra la Unión Europea, se dedican más a bloquear al gobierno, se dedican más a estropear las decisiones de la Unión Europea. Creo que en un contexto de crisis como el que estamos teniendo ahora mismo es extremadamente importante que la Unión Europea tenga una cohesión política y que el Parlamento Europeo funcione bien. Si es más plausible en su mundo que haya partidos antieuropeístas en el Parlamento que en el mío, ellos pierden el debate y yo no, porque es más plausible que haya más cohesión política. Pero ¿por qué esto sería positivo incluso si no funciona? Tenemos que tener en cuenta que muchos países consideran que Europa no es un actor confiable. ¿Por qué? Porque existen muchas crisis internas dentro de Europa y mucha falta de coordinación de las decisiones. Si tenemos un mercado común, damos un incentivo más para que se confíe en que somos un actor respetable y un actor que se está coordinando sus decisiones y, por lo tanto, es más fácil negociar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Llamamos a líderes de oposición. Para que todo el mundo pueda ver cuando están haciendo los polls que se están haciendo desde el chat privado, voy a colocar a las personas que lo digan también en pantalla. El tiempo es tuyo, Belén. Fenomenal. Gracias. Voy a poner el crono. A ver. Bien, panel, tengo muchos problemas con Primer Gobierno porque creo sinceramente que no hace una caracterización de nada e intenta dar como golpes a lo alto a ver si cuela realmente. Bien, vamos a hacer un poco de caracterización que es muy importante. Hay dos alternativas, unos préstamos o unas subvenciones, ¿cierto? Vale, ¿qué pasa cuando das unos préstamos? Que es el mundo que está decidiendo justamente ahora Gobierno. Eso significa dos cosas, dos problemas. Uno, tiene muchos intereses, ¿vale? A España le van a dar muchísimos miles de millones de euros, ¿vale? Entonces, los intereses son una barbaridad. ¿Esto qué significa? Que España en 5 años va a tener que devolver muchísimo dinero.
Ojo, justamente los países donde más ayuda van a recibir son justamente los países que mayor deuda pública tienen. España tiene una deuda pública elevadísima. Esto hace que le eleves muchísimo más. Luego explicaremos los impactos sobre esto. Segundo problema es que, a ver, que tú me des un préstamo, es decir, en Unión Europea, significa que yo, España o Italia o Grecia, tengo que cumplir con unos requisitos para que tú me des ese dinero. Eso significa que yo, España, voy a tener que hacer un plan de reconstrucción nacional, voy a presentárselo al Parlamento Europeo y voy a decir, mira, me quiero gastar así el dinero. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la Unión Europea no quiere que se lo gaste así. Y esto significa que te van a imponer qué condiciones tienes que cambiar, te van a imponer una serie de reformas y te van a hacer que cambies las cosas. Bien, entonces en mi mundo de las subvenciones, lo que pasa es que a mí me lo dan a fondo perdido. Es decir, toma España, toma Italia este dinero, gestiónatelo tú como quieras. Vamos a ver por qué esto es muchísimo mejor. Bien, ¿cuál es la métrica del debate? Que jamás lo dicen. 2. 1. Evidentemente, a ver en qué mundo hay mejor ayudas, pero en el segundo, en qué mundo son mejores las condiciones para que esa ayuda sea realmente efectiva. Primer punto de análisis. Es importante entender que este COVID y esta pandemia es una situación excepcional. ¿Esto qué significa? Que es que el COVID no era previsible, ¿vale? Es la primera vez que pasa esto en la historia y no había ningún tipo de precedentes. Es que incluso es injusto. ¿Por qué? Porque hay países que están mucho más afectados por circunstancias ajenas. Vamos aquí. ¿Por qué? Dependiendo del clima, dependiendo de si tiene mayor o menor flujo de turismo. Es que España depende del turismo. Es el segundo país más visitado del mundo. Evidentemente hay más flujo de personas, ¿vale? Entonces también depende si España o Grecia o Italia ha tenido primero o después esos brotes del COVID, porque claro, si ha tardado más en tu país llegar el COVID, evidentemente sabes de dónde actúan, pero es que España e Italia fueron los pioneros en recibir ese COVID, teníamos muy poco margen de actuación, por tanto no es culpa de ese gobierno y de sus políticas, porque ellos como que no han fabricado este COVID, ¿cierto? Vale, por tanto, esto es totalmente diferente a los rescates de la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque ahí sí que fue un poco culpa del gobierno, ¿cierto? Como que potenciaron un montón las burbujas inmobiliarias y como que mantuvieron unos precios que eran, que no eran reales. Entonces, eso hizo que España no fuese responsable, pero en este momento España no lo es porque no podía haber actuado mejor. Creo que existe un principio fundamental en la Unión Europea que es solidaridad e igualdad. Creo que nos tenemos que ayudar entre nosotros y hemos demostrado por qué necesitamos ayudarnos, porque es que era totalmente imprevisible. ¿Qué pasa? Que si es un préstamo, ¿vale? Que es lo que tiene que defender el gobierno, tienes que devolver muchísimos intereses y es mucho más difícil que España pueda salir de esa crisis porque tienes menos recursos que destinar y muchos más que devolver. Bien, vamos a ver qué significa este préstamo. Hemos visto cómo este préstamo significa que las élites europeas del norte de Europa gestionen realmente los cambios políticos. ¿Esto qué significa? Que obligan a hacer recortes, a hacer reformas y si no cumplen, no te dan el dinero y listo. ¿Qué pasa? Y aquí entramos en clash directo con primer gobierno. Y el segundo punto de análisis, narrativas anti-Unión Europea. ¿Qué pasa? Mira, ¿dónde están las corrientes antieuropeístas? En el sur de España, o sea, en el sur de Europa. ¿Qué pasa? Es justamente ahí a los que más vas a dar dinero. Mira, en Grecia el Amanecer Dorado, en Italia la Liga del Norte, en España el Vox. Creo que el problema es que si tú a mí me dices que te tengo que devolver unos intereses, si tú a mí me obligas a actuar de una manera, si tú a mí me obligas a hacer unas ciertas reformas porque si no, no me das dinero, a mí en mi país me generas muchísimas más narrativas de populismos y de que me quiero ir de la Unión Europea. Creo que es muy fácil el discurso de las élites de la Unión Europea nos quieren dominar, en las élites de la Unión Europea les damos absolutamente igual. Creo que se generan divisiones dentro de la Unión Europea. Creo que es muy importante entender que estamos en momentos muy difíciles. Hay muchas muertes y nos guía la ira, la irracionalidad y podemos sentir esa ira irracional creyendo que todo esto es culpa de la Unión Europea, que no salimos del COVID porque no nos ha querido ayudar y dar ese dinero que nos van a decir que nos merecíamos dentro de nuestro país y esto es muy, muy importante. Otro impacto es que creo que incluso se da una narrativa de poca solidaridad dentro de la Unión Europea, que solo los poderosos tienen beneficios, que los del norte controlan absolutamente todo, que no les importamos en absoluto y entonces creo que se rompe esa esencia de la Unión Europea, que es ese espacio de cooperación y que todos somos parte del mismo equipo, ¿vale? El tercer punto de análisis es que el problema es que se genera una dependencia brutal de los países del sur a los países del norte. ¿Por qué? Porque justamente son estos norteños los que tienen mayor poder de decisión de las condiciones. Entonces ganan muchísima más popularidad dentro de la Unión Europea, toman totalmente la rienda.
problema que genera europeos de primera y europeos de segunda, y creo que esto es malo, porque yo, España, tengo que... ¿Por qué? Porque si no me dan dinero. ¿Y por qué? Si no voy a salir de la crisis, porque estoy muy mal. Creo que otra cosa muy importante es que en mi mundo tengo una mayor capacidad de adaptación, porque, mira, España conoce su realidad, conoce los españoles, conoce las costumbres, conoce cómo funciona el país. Lo que funciona en el norte de Holanda no tiene por qué funcionar en España, y esto es importante. Entonces, quiero que sea mi gobierno quien decida dónde destinar dinero, ¿vale? El problema es que en su mundo se ralentiza muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un plan nacional, dárselo a la Comisión Europea y la Comisión Europea votarla. Somos 28 países, 27. O sea, esto va a tardar. ¿Y por qué esto es importante? El COVID se propaga muy, muy rápido. En 2 semanas puede haber ya un rebrote enorme, por tanto prefiero en mi mundo, ¿vale? Porque tenemos muy poco tiempo de actuación, vemos cómo en su mundo se malgasta mucho tiempo porque hay que hacer reformas y hay que hacer ese tipo de exigencias, ¿vale? Por tanto, creo que en mi comparativa se está muchísimo mejor porque das mucha mayor oportunidad de que esos países no se ahoguen. Creo que el problema del mundo de gobierno es que estás ahogando a esos países miembros, porque les estás diciendo que únicamente les vas a dar dinero si hacen lo que los norteños dicen, tienen que devolver muchísimo dinero de forma de deuda, se están endeudando una barbaridad, y entonces creo que hay un riesgo de que se estanque la economía. Esto es malo. Si España cae, si Italia cae y Grecia cae, la Unión Europea cae. ¿Por qué? Porque tenemos la misma moneda, y esto puede ser bastante malo porque puede fluctuar bastante. Gracias. Muchas gracias, Belén. Llamamos a viceprimer ministro. Raúl. Sí, ya voy un segundo. Pongo el cronómetro y empiezo. Tres, dos, uno. Por favor, panel, noten que alta de oposición se centra solamente en los impactos. Nosotros también traemos toda una argumentación de principios en la cual probamos por qué es mucho más legítimo hacerlo de esta manera que por qué es mucho más que por qué de la otra forma. En cualquier caso, vamos a entrar dentro de su métrica y vamos a empezar haciendo un breves apuntes. Nos plantean que los préstamos siempre tienen intereses. Esto es falso. O sea, los préstamos no tienen por qué tener intereses. No es el debate en cuestión. Los préstamos pueden ser sin intereses, incluso pueden ser con intereses negativos, como se ha dado a lo largo de la historia y que no es nada nuevo, ¿vale? El debate está entre dar dinero, primero, a cambio de hacer una serie de medidas y segundo, a cambio de devolverlo, o dar dinero, primero, sin ningún tipo de condiciones y segundo, sin que España pues, o cualquier otro país se vea en la obligación y deba pensar en cómo mejorar su economía para poder acabar devolviendo ese dinero. ¿Qué pasa? Que si tú no piensas en cómo debes acabar devolviendo ese dinero, si tú no piensas a largo plazo en cómo puedes conseguir tener ese dinero para devolverlo en el fondo, se te acabarás centrando en remedios cortoplacistas para conseguir mayor voto, para conseguir mejores opiniones, para conseguir superar la crisis mientras que vaya pasando, sin estar pensando a largo plazo, sin estar pensando en cómo desarrollar tu país y que sin estar pensando en el fondo cómo mejorar tu país para contribuir a la Unión Europea. Creo que en el momento en el que nos dan dinero simplemente regalado, sin ningún tipo de condiciones y sin pensar, sin tener la obligación de pensar en que tenemos que devolverlo, es un dinero que acaba siendo como un regalo y que no acabas teniendo ningún tipo de obligación en pensar cómo realmente cómo invertirlo. Con esos partidos pueden utilizarlo para, como se ha utilizado otras veces, utilizar dinero simplemente para pensar a corto plazo. Creo que realmente no nos pueden plantear que los préstamos tengan que venir con intereses y que eso necesariamente vaya a aumentar la deuda, porque no es cierto y de hecho pocas veces se da con intereses en este tipo de ayudas ante crisis y cuando se da con intereses son con intereses mínimos simplemente para fomentar lo que te estaba comentando de cómo pues tenés que pensar a largo plazo. En cualquier caso también nos plantean como que vaya a existir como una dependencia enorme de los países del sur hacia los países del norte. Esto creo que es tremendamente falso porque uno, primero no es una dependencia, que es una codependencia. En el momento en el que los países del norte también se ven atados tremendamente a cómo resuelvan los países del sur todos sus tipos de condiciones ante la crisis, creo que los países, sobre todo del sur, no se van a ver atados a los países del norte, sino se van a ver atados a la Unión Europea, como es debido. Quiero decir, las condiciones que se establezcan en este tipo de tratados las marcará el Consejo de la Unión Europea, no los marcarán los halcones del norte. El Consejo de la Unión Europea está conformado por toda la Unión y como obviamente se entiende, cuando tú cedes tu soberanía acabas teniendo que subordinar ciertos aspectos de tus políticas al interés común de esta Unión. Creo que obviamente los países del sur van a tener dependencia a la Unión Europea como todos los países tienen dependencia a la Unión Europea y como es debido. Obviamente habrá una situación como de inferioridad, pero en cualquier caso me parece muchísimo más interesante para poder salir de
esto todos juntos y para poder finalmente unificarnos y no pensar como, oye, qué mal, me tengo que hacerme depender de los países del norte o del resto de la Unión Europea porque nadie piensa que Andalucía tenga dependencia de Madrid, ¿no? Entonces, simplemente como tenemos que entendernos como una unidad y tenemos que salir adelante delegando y aceptando que hemos cedido cierta soberanía como hemos acordado entre todos desde un principio. Otra de los planteamientos que nos plantean es que como que se tarda mucho. A ver, Belén, lo siento mucho, pero en este tipo de condiciones no se establecen cuando de repente notas que tienes una segunda oleada del COVID y entonces te planteas cómo reaccionar ante esto. No, todas estas condiciones se establecen antes de que pase todo esto. Las condiciones se piensan, se realizan, se marcan y luego cuando suceden, pues se sigue el librito de políticas públicas que ya tienes diseñado. Me parece que es absurdo plantear como que ante una situación no se va a poder seguir reaccionar de forma suficientemente rápida porque además existen los instrumentos políticos para poder desarrollar de forma suficientemente rápida todo este tipo de reacciones como pueden ser, bueno, como, no sé, el estado de excepción en España y cómo puedes desarrollar los procesos burocráticos de forma mucho más simple. Me parece que este punto directamente no entra a debate porque me parece un poco absurdo pensar que nos vamos a poner en último momento a hacerlo. Recuperando nuestra línea rápidamente, ¿vale? Tenemos 4 puntos. Son los 4 puntos más importantes y son los 4 puntos claves para el debate porque primero hablamos de principios, de por qué es legítimo esto, cosa que hasta ahora alta de oposición pues prácticamente no ha hecho ningún engage, pero además hemos dicho por qué es plausible que los partidos acepten este tipo de políticas, acepten este tipo de condiciones. Segundo, tercero, porque es positivo que lo acepten. Y cuarto, porque a pesar de no ser positivo, también, a pesar de que no lo aceptasen o a pesar de que no funcionasen las medidas, también sería positivo, encontrando así como todos los aspectos y entendiendo todos los puntos. ¿Por qué es lo más importante lo que hemos hablado en cuanto a legitimidad? ¿Vale? Hemos hablado principalmente de que el dinero es de todos y de que el impacto es sobre todos, ¿vale? Súper importante entender que, uno, todos los estados han aceptado ceder esa soberanía parcial por el bien de la Unión Europea, siempre que incumba a todos. Y dos, tanto las causas, es decir, la fuente del dinero, como las consecuencias de ese impacto, de ese dinero, o sea, como las consecuencias que es el impacto de ese dinero, incumbe e influye a todos. Por lo tanto, todos deben tener voz y voto al respecto. Lo que no puede ser es que yo te preste muchísimo dinero y que directamente pretenda que tú te lo puedas gastar en lo que te apetezca. No, obviamente tengo que establecer una serie de condiciones y tengo que vigilar mínimamente que ese dinero, que es mío o que es de todos nosotros y que nos va a influir a todos como tú lo inviertas, vaya a ser garantizado en función de lo que todos consideramos. Nosotros hablamos de por qué es plausible que se acepten, hablamos de que porque necesitan dinero, hablamos de por qué existe una presión interna a nivel político dentro de los países y hablamos de casos anteriores. Casos anteriores como puede ser España hace 2 días que de facto, en principio, el PSOE y Podemos decían que esto era una locura, que no iban a aceptar estas condiciones y al final lo acabaron aceptando. Pero como Grecia en 2014, ¿no? Que como decía Belén, había un partido antieuropeísta que pretendía no devolver la deuda, sin embargo la acabaron devolviendo porque la troika al final pues acabó imponiéndose y realmente no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Y por qué es lo más importante que hemos hablado nosotros sobre plausibilidad. Uno, porque la necesidad económica en grandes crisis es el principal de los incentivos para todo gobierno, porque es necesario el dinero para todos. Dos, porque los partidos buscan que sus decisiones, en cuanto a la presión interna ahora, porque los partidos buscan que sus decisiones buscan en sus decisiones mantener la voluntad, o sea, representar la voluntad del pueblo justamente para garantizar los votos en siguientes elecciones. Y justamente por presión interna vas a ceder, por ejemplo, a que, no sé, si no tienes mascarillas porque no tienes dinero para tener las mascarillas o si no puedes pagar el paro porque no tienes dinero para pagar el paro o tienes que recortarlo, justamente eso va a crear una gran tensión interna que va a acabar haciendo que los países tengan que aceptar o que previendo esa situación lo acepten de primera parte, ¿vale? Y segundo, porque los hechos lo constatan más allá de cualquier razonamiento que me puedan traer en baja de oposición, por ejemplo, diciendo que esto los países no lo van a aceptar. Benjamín, me lo planteas en un minuto protegido. Los hechos lo constatan a pesar de cualquier razonamiento de batilandia que me puedan traer, ¿vale? ¿Por qué es positivo que lo acepten? Ya te hemos dicho cómo hay una unidad económica que favorece el desarrollo, pero también hay una mayor cohesión política de los países evitando los países antieuropeístas. Aunque Belén te cite países del sur, esos son países del sur antieuropeístas en 2014, como lo era Podemos, que ya no es antieuropeísta. ¿Por qué? Porque ahora los países del sur necesitan a los países del norte muchísimo más y sobre todo en esta crisis. Ahora los países más antieuropeístas son Reino Unido, no sé si te suena, creo que es país del norte, Francia, Dinamarca, Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. Son justamente los grandes halcones que dicen, mira, a lo mejor no me interesa estar con toda esta panda de pringados del sur. Creo que además nosotros también hablamos como la imagen en relaciones internacionales es súper importante porque te permite enfrentarte a mercados muchísimo más unificados a nivel internacional como son Estados Unidos y como China y ante situaciones de crisis la unidad para enfrentarte a las relaciones internacionales y al mercado internacional es súper importante. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Llamamos a vicelíder de la oposición. Gorka, el tiempo es tuyo. ¿Se me escucha? Me lo tienes que confirmar tú, Javier. Perfecto.
Sí, se te escucha. Molt bé. Pongo el tiempo. Vale, pues 3, 2, 1, tiempo. Vamos a ver, Raúl estaba muy pesado con que es legítimo. Vale, mi gran pregunta, Raúl, es ¿y qué? ¿Qué más da que sea legítimo? Porque el hecho de que algo sea legítimo no quiere decir que sea bueno. Es decir, es legítimo no estudiar para un examen y, sin embargo, te voy a argumentar cientos de veces que es preferible, aunque sea legítimo que no estudies, que estudies para un examen. Por tanto, el hecho de que me pruebes que es legítimo el tomar una determinada decisión, en nada me está justificando el que sea, por muy legítimo que sea la mejor opción, que en este caso te estamos probando que no lo es. Y en todo caso, si quieres ganar en la métrica de la legitimidad, tienes un problema, puesto que en nuestro mundo sigue siendo igual de legítimo el que se tome la decisión a fondo perdido, puesto que también lo decide el Consejo Europeo y también lo deciden todos y cada uno de los países miembros. Por tanto, para legítimo, las dos cosas. Vamos a argumentar en base a, siendo los dos legítimos, que es aquello que es preferible hacer, porque en ningún momento hemos dicho que la opción de gobierno sea ilegítima, es que lo rechazamos porque, aun siendo legítima, es extremadamente negativa. Vamos a ver el qué. Teniendo en cuenta también que tenemos que partir de la base de que algo es excluyente. En el plan de reconstrucción actual lo que se ha hecho es una mezcla. Hay parte que es a fondo perdido y hay parte que es condicionado. Tenemos que partir de la base de que, o bien, asumiendo que puede haber los dos, cuál queremos ponderar por encima del otro. Por tanto, no me hables de qué está sucediendo en la actualidad, vamos a hablar sobre qué es preferible, que haya un mayor número de que sea condicionado o que haya un mayor número que sea a fondo perdido. Vamos a ver el por qué es preferible a fondo perdido. Antes de eso, tenemos que partir de la base de que el primer gobierno parte de una premisa no probada, que es que a fondo perdido no se van a hacer todas aquellas cosas que dicen que hay que hacer tan positivas para la Unión Europea. El problema de esto es que se da por hecho, y nunca lo prueba el primer gobierno, que cuando yo doy a fondo perdido, estos gobiernos tan malvados, yo no voto al PSOE, fíjate que lo voy a defender, van a derrochar el dinero. ¿Cómo? ¿Por qué? Esta premisa no está aprobada. Puede la gente tener perfectamente este dinero y usarlo correctamente. Es más, hay muchos incentivos poderosos por los cuales hay que hacerlo correctamente. Por ejemplo, si ahora mismo la gente lo está pasando realmente mal con el COVID y vive en una situación extremadamente grave económicamente, no, Raúl, a ti no te voy a dar el punto, lo que estoy haciendo es que hay un mecanismo claro de intentar hacer bien y aportar y utilizar correctamente este dinero para que me sigan votando, puesto que Pedro Sánchez es extremadamente poco plausible. Fíjate, Pedro Sánchez que use mal el dinero, puesto que lo va a usar en base a sus criterios ideológicos para intentar que la gente a la que le votó le siga votando, es decir, hay un elemento plausible para que use correctamente este dinero y que, por tanto, los fondos, el dinero a fondo perdido también se use correctamente, algo que el primer gobierno da por hecho de que no necesariamente se va a usar. Pero es que además, en el mundo de gobierno, si finalmente estos fondos no sirven, puedo lanzar la narrativa de que es que la Unión Europea me lo condicionó a cosas que yo ya decía que no eran las correctas. Pedro Sánchez puede lavarse las manos, que es lo que tememos que puede ocurrir por el primer argumento de Belén, y que diga, no, perdóneme, si es que tú te sigues muriendo de hambre, si las ayudas no han llegado, es por culpa de los de la Unión Europea que me han condicionado las ayudas a lo que ellos han dicho, no a lo que yo quiero, que yo hubiese hecho aquello que tú quieres que yo haga porque para eso me has votado. En el mundo de gobierno sí que pueden existir estas narrativas de que es culpa de la Unión Europea que no funcionen, por tanto creemos que es mucho más probable y hay grandes incentivos en el mundo de oposición de que se use correctamente este dinero, premisa no probada del primer gobierno, por tanto no se puede dar por cierto de que todos sus mecanismos, todas sus cosas positivas sean exclusivas de su mundo, parten de una premisa no probada que fundamenta la exclusividad de su caso. Vamos a ver, ¿qué se necesita para superar el COVID? Que aquí le voy a dar la razón a Abel, que creo que le va a hacer mucha ilusión que le dé la razón, de hecho, tiene toda la razón del mundo. ¿Qué se necesita para superar la situación del COVID? Que haya correctamente la economía. ¿Y qué se necesita para ello? Estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero invertir en un país que económicamente lo está pasando mal, yo quiero tener la certeza de que yo estoy invirtiendo el dinero en un sitio que me va a tener un reporte. Es decir, si yo sé que puede llegar cualquier gobierno extremista populista y me puede cambiar las medidas o me la puede liar parda aplicando determinadas medidas populistas, hombre, pues yo ahí no voy a invertir. ¿Qué queréis que os diga? Puesto que no tengo la certeza de que ese dinero realmente lo puedo usar correctamente. Aplaude Raúl. El problema, Raúl, es que precisamente el hecho de que nosotros estemos fomentando, y es lo que explicaba Belén, determinadas ayudas condicionadas a determinadas reformas que no agradan a los países del sur, puesto que si les agradase las harían sin ningún tipo de problema y sin embargo están diciendo que no quieren adoptarlas, lo que estamos haciendo es generar antinarrativas de la Unión Europea de que, mira, vamos a tener que recortar porque la Unión Europea quiere. Vosotros no queréis que recortemos porque por eso me habéis votado para que no recorte y la Unión Europea sí que quiere que recorte. Precisamente el hecho de que se generen estas narrativas de que nos quitan soberanía, deciden por nosotros, nos hace recortar en derechos sociales, no nos permiten darte las ayudas y encima, si luego sale mal, tú estás pasándolo económicamente mal y estás pasando una mala situación por culpa de la Unión Europea y su condicionamiento, es cuando se generan esas situaciones de narrativas ante la Unión Europea y aumentan los extremismos. Ante eso, Abel decía, es que es muy importante tener una Comisión Europea que haya cohesión. Pues hombre, pues para que haya cohesión, Abascal ahí no pinta mucho, la verdad. Porque yo me lo imagino diciendo cualquier tipo de burrada de que la soberanía es absolutamente nacional y española, y ya te aseguro que ahí consenso no va a haber. Es mejor tener líderes moderados que sí que puedan aceptar que de alguna forma hay que tomar determinadas medidas, pero no cayendo en el populismo extremista de aquellas personas que votan a partidos bajo la creencia que la Unión Europea va en contra de ellos. Entonces se nos decía ante este punto, bueno, pero es que en el norte también hay partidos euroescépticos. ¿Y qué? ¿Qué es preferible? Un mundo en el que en el norte únicamente hay en el norte países euroescépticos, partidos euroescépticos,
o un mundo en el que lo haya en el norte y en el sur? Pues es preferible un mundo en el que solo únicamente haya partidos del norte. Por tanto, en la comparativa prefiero un mundo de gobierno, aunque ya mundo de oposición, perdón, en el que puede existir estos partidos extremistas en el norte, al mundo de gobierno donde existen alta plausibilidad de que nazcan en el sur, precisamente por lo que explicaba Belén, estas narrativas de que la Unión Europea va contra nosotros. Varias refutaciones concretas a caso del primer gobierno y explico por qué gano. Vale, nos decían que todos han cedido soberanía y que, por tanto, como todos han cedido soberanía, tenemos legitimidad para poder decidir. Bueno, pues precisamente como ha cedido soberanía, ese mismo órgano que decide condicionado, digo yo que prefiere que lo decida a fondo perdido. Es argumento irrelevante. 2, dicen que todos participan en las decisiones y por tanto es legítimo. Vamos a ver, esto es como cuando lees la guía docente de una asignatura que te dice que vas a aprender un montón de cosas y luego nada. Pues lo mismo, en la teoría está muy bien que deciden todos, pero en la práctica no. Hay que ver únicamente el telediario. Cuando uno ve el telediario es consciente de que ese dinero viene necesariamente de los países del norte y que los países del norte tienen mucho que decidir ahí y que los países del norte condicionan mucho esas decisiones. Si precisamente ha habido la bronca que ha habido es porque los países del norte están en contra a fondo perdido y quieren a fondo condicionado. Lógicamente, la lucha que existe, aunque formalmente no, pero en la práctica sí, señores jueces, que esto es conocimiento, verdad informado por medios, es que hay divisiones entre norte y sur. Por tanto, sí que es cierto que los del norte condicionan y deciden qué es políticas o a qué tienen que condicionar las políticas del sur. Por tanto, sí que es cierto que los del norte deciden y sí que es cierto que se genera una dependencia que Belén explicaba que era muy negativo en su turno. Decían que existen un montón de cosas positivas con las que podemos condicionar. El problema es que nunca explican el por qué estas reformas necesarias y buenas para los países del sur deben de estar ligadas con la situación del COVID. Precisamente como ellos defienden la legitimidad y la soberanía, pues podemos preferir un mundo en el que, al margen de las ayudas del COVID, para que tú puedas adoptarlo en base a tus características concretas, sin condicionártelo, sin el riesgo de crear partidos euroscépticos, al margen de eso y cuando toda esta situación se supere, nos sentamos, negociamos las reformas estructurales para prevenir otra futura crisis económica. No entiendo el por qué esas cosas positivas que decía el mundo del primer gobierno que sucedería en el suyo, no se pueden ocurrir en el mío, pero en otro contexto, sin ligado a la situación del COVID, tal y como lo explicaba Belén. Y luego nos decía, bueno, pero es que es preferible que todo el mundo adopte la misma política. Creo que no. Hay diferentes formas de llegar a un fin. Cuando, por ejemplo, en España votamos al Partido Popular es porque consideramos que la forma de salir de la crisis era por medio de la tijera. Cuando votamos al Partido Socialista es que consideramos que la forma de salir de la crisis es por medio de la chequera. Cuando los países deciden ideológicamente cómo quieren salir de la crisis o cómo quieren gestionar su dinero, eso es algo que no hemos cedido a la Unión Europea y eso es algo que tenemos legitimidad para poder decidir nosotros. Por tanto, creemos que sigue siendo compatible a tomar una armonización mínima de políticas económicas, pero en base a la ideología de cada uno, para evitar las narrativas anti-Unión Europea que pueden ser tan perjudiciales para que haya estabilidad, para que las medidas realmente sean efectivas. Nada más y gracias. Muchas gracias. Para empezar el debate en cámaras bajas, llamamos a miembro de gobierno. Miembro de gobierno puede poner su cámara. Ahora sí me escuchan, Fernando. ¿no? Sí, ahora sí me Sí. escuchan. Ya. No vas a poner cámara, ¿no? Sí, preferiría que no. Sin problema. Muy bien. Ya. Tiene la palabra. Bien, antes de partir, agradecimientos. César, muchas gracias por enseñarme durante todo este tiempo. Mati, muchas gracias por ser tú. Gracias a Valpo y gracias al Club de Debate Virtual. Bien, antes de comenzar, 3, 2, 1. Una pequeña refutación antes de pasar a la extensión. Creo que aquí hay un malentendido. Creo que no se van a... los países van a tener un cierto grado de decisión dentro de estas políticas. Por ejemplo, creo que si la condición para entregar estos préstamos es decir, quiero que hagas una reforma al sistema de pensiones, creo que hay países que pueden decir, bueno, voy a bajar el aporte estatal directo a las pensiones, o hay países que pueden decir, bueno, voy a subir la edad de jubilación para que las personas coticen más tiempo durante su vida, etcétera. Creo que hay un cierto margen de decisión dentro de los cuales los países pueden decidir. Esto es una cuestión falsa que les ha vendido la Cámara Alta de Oposición. Ahora sí, 4 extensiones que nos van a hacer ganar el debate. Creo que las cámaras altas nos traen más dudas que respuestas. Yo le voy a traer más respuestas. Primero, creo que las medidas sin condiciones generan condiciones favorables para que las empresas grandes se aprovechen de este tipo de cuestiones. Creo que las empresas grandes tienen maquinarias de lobby tremendas que están enquistadas en muchos estados, sobre todo en países del sur de Europa. Creo que, por ejemplo, tienen incluso maquinarias de lobby que inciden en la misma Unión Europea, como por ejemplo sucede con el tema de la PAC.
¿cierto? Que veíamos en unos debates anteriores, ¿cierto? Donde básicamente todo el dinero lo reciben las grandes empresas. Creo que básicamente sucede lo mismo con el rescate bancario de Estados Unidos. ¿Cuál es el punto? Es que necesitamos que este dinero se gaste bien. No queremos malgastar ni un centavo porque de esto depende la sobrevivencia y el bienestar de todos los ciudadanos europeos, no solamente de las grandes empresas ni de quienes están en cúpulas de poder. Creo que aquí hay un punto importante porque con esta extensión te demuestro que los gobiernos actúan en base a presiones de grupos económicos. Creo que en ese orden de ideas le respondo a Gorka cómo existe un incentivo para que las grandes empresas se apropien de este tipo de medidas para dar rescate solamente a ellos, que al final del día no impacten en la población de a pie que realmente lo necesitan. Creo que gobiernos como Italia, como España, ¿cierto?, estarían muy felices de, en el fondo, ceder a presiones económicas. Creo que bajo esa lógica existe un incentivo muy, muy, muy potente para malgastar este dinero, pero creo que en segundo lugar existe también un incentivo a ser populista, y esta es parte de la segunda extensión. Creo que hay gobiernos como el de Pedro Sánchez en España, creo que el gobierno, bueno, ya no es parte Inglaterra de la Unión Europea, pero creo que en Italia también sucede lo mismo. Han tenido un pésimo manejo de la pandemia que ha debilitado su imagen no solamente dentro del país, sino que a nivel internacional. Creo que además estamos en un contexto de crisis de credibilidad en las instituciones democráticas de Europa, de auge de ultraderechas, de auge de narrativas anti-europeístas. Creo que en ese orden de ideas tienen incentivos políticos para malgastar el dinero, porque básicamente quieren recuperar su popularidad para seguir en el poder. Creo que lo primero que un gobernante quiere hacer es mantenerse en el poder. Creo que tienen todos los incentivos para gastarse ese dinero mal. Ya respondimos por qué creemos que entregar este dinero, digamos, en un pozo sin fondo no es una buena idea. ¿Cuál es el punto comparativo, panel? Es que creo que con la regulación yo puedo definir desde la Unión Europea, dar ciertas pautas de cómo vamos a gastar este dinero. Es decir, tomamos medidas que obligan a los países a tomar medidas de estabilidad financiera, de austeridad fiscal para evitar la inflación, etcétera. Creo que en ese orden de ideas estamos poniendo un coto a todos este tipo de incentivos empresariales y políticos que llevan a los países a malgastar el dinero. Creo que en ese orden de ideas tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de hacer que este dinero se gaste de una mejor manera posible, ¿cierto? Creo que además, respecto al tema de las tasas de interés, creo que hoy día lo que se está discutiendo no es que no haya tasa de interés, como decía el primer gobierno. Creo que lo que se discute hoy día es una tasa de interés de alrededor del 0,5%, que es de hecho lo que han pedido muchos países del sur, que quieren que la tasa sea cercana al 0%. Es decir, creo que este es un préstamo con condiciones para cambiar, ¿cierto?, ciertas políticas monetarias o ciertas políticas económicas de los países con un interés bajo, que en el fondo nos da la posibilidad de que esto se gaste bien y que además el dinero regrese. ¿Por qué creo que es importante además que el dinero regrese? Esto es algo que ninguna de las cámaras altas se ha hecho cargo. Creo que es importante que el dinero regrese por dos razones fundamentales. Primero, creo que así no se debilita el presupuesto de la Unión Europea a largo plazo. Lo que alta oposición y baja oposición nos están diciendo es que demos rienda suelta a que estos gobernantes populistas en tiempos de necesidad para mantenerse en el poder puedan gastar el dinero como quieran. Creo que al final del día, como Unión Europea, estamos poniendo todas nuestras fichas en un solo caballo. Creo que básicamente tenemos que asegurarnos de que este dinero se gaste bien y que a largo plazo el dinero pueda retornar, como para poder tener de nuevo políticas de este tipo. Pero creo que en segundo lugar controlamos la inflación, ¿cierto?, en el largo plazo. Creo que cuando solo inyectamos liquidez sin deuda, ¿cierto?, al final del día el valor de la moneda termina por devaluarse, ¿cierto? Creo que cuando esa inyección de liquidez es con deuda, hay comportamientos que cambian en la medida que básicamente ese dinero va a tener que retornar, no va a poder ser mal gastado y por lo tanto la inflación se controla. Tercera extensión, para entrar al clash de principios, el cual creemos que no está saldado en este debate. Creo que no me interesa tanto la legitimidad, o sea, creemos que es cierto, pero creo que hay un punto mucho más importante, que es el punto de la justicia. Cuando oposición me dice, demos rienda suelta a que esto se gaste como los países quieran gastarlo, entonces el dinero no va a ir necesariamente a quien se lo merece, sino a quien el arbitrio de los gobernantes decidan que tiene que ir. Creo que en ese orden de ideas no tenemos ningún mecanismo para asegurarnos que este dinero llegue a las personas que realmente se lo merecen. Creo que en mi mundo las condiciones te aseguran, ¿cierto?, de que el dinero llegue a quien realmente se lo merece. Entonces creo que no solamente esta medida es legítima por lo que le decía mi alta, sino que también es justa en la medida que nos aseguramos de que este dinero no llegue a personas que no lo necesitan, a grandes empresas que no se lo merecen, y que los gobernantes no lo gasten como quieran hacerlo. En último lugar, creo que respecto del relato de la Unión Europea, creo que
el lado de oposición está precisamente apoyando el relato antieuropeísta, porque básicamente nos propone una Unión Europea irrelevante, sin capacidad de dirección política, sin capacidad de dirigir al continente en un momento de crisis, que es precisamente para eso lo que se crearon, es para que se crearon este tipo de organizaciones. Creo que en el mundo de gobierno, cuando ponemos condiciones, creo que estamos dando imagen de que básicamente tenemos una Unión Europea con dirección política que es capaz de guiar esfuerzos mancomunados para salvar a toda Europa de una crisis. Creo que incluso si es que yo no soy capaz de convencer a los convencidos del Vox o de los partidos antieuropeístas, sí puedo evitar, mediante este tipo de cuestiones, que el discurso de estos países antieuropeos calen en el votante medio, calen en la gente, doy la imagen de que soy una Unión Europea con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de dirección política para enfrentar una crisis. Entonces, ¿por qué te demostramos que es importante que el dinero regrese? ¿Por qué te demostramos que en mi mundo hay menos aprovechamiento de las grandes empresas? Se frenan los incentivos para ser populistas, porque hay justicia y porque fortalecemos el relato de una Unión Europea fuerte y con capacidad de dirección en tiempos de crisis. Ganamos este debate. Muchas gracias. Aguante el Peyote desenfrenado y Tritón. Muchas gracias. Llamamos a miembro de oposición. Bien. ¿Se te escucha? Sí, perfecto. Vale. Tienes la palabra. Vale, entonces pongo mi cronómetro y listo. Dicen 3, 2, 1. Panel, creo que el gran problema que tienen todas las cámaras en este debate es que no se pusieron un poquito en el prep time a leer el info slide. Es decir, no estamos defendiendo en gobierno, o bueno, no defienden en gobierno básicamente un sistema de condicionamiento para reformar nuestro sistema de repartición económica a partir de darle a los más vulnerables. Están defendiendo, particularmente con la medida que plantea la moción del info slide, un sistema de pensiones y una reforma al mercado laboral. Ojo con esto porque es sumamente importante que tengamos en cuenta y analizar cuáles son los riesgos, por ejemplo, de implementar o no y darle inversión al sistema de pensiones, lo cual es básicamente lo que defienden en gobierno. Básicamente, en Baja Opa haremos 3 cosas muy sencillas. La primera, dar un framing de quiénes son los más afectados por la crisis y a quienes tenemos una mayor deuda en principio y en práctica. Segundo, por qué creemos que hay mayor accesibilidad y mayor libertad para la gente de nuestro lado, es decir, que puedan entender y que puedan tener un beneficio de esto. Tercero, una autonomía operativa. Y cuarto, cómo después del segundo brote o potencialmente lo que puede pasar, qué escenario plantea algo mejor para el futuro. Comencemos con el framing del ciclo económico. Ojo porque creemos que la gente que más se ha visto vulnerada por el coronavirus y por la pandemia son las personas que menos tienen, es decir, aquellas que no pertenecen como tal a las grandes empresas como Amazon, que le interesaban mucho las cámaras altas, o a las empresas más fundamentales. Creemos que la gente que trabaja, por ejemplo, en las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, es la gente que más vulnerada se ha visto porque, ojo con esto, son aquellas personas que ni siquiera se pudieron dar el lujo de entrar en el confinamiento y de entrar justamente en quedarse en sus casas, ¿no? Como la gente que trabaja todos los días, aunque haya una pandemia, es aquella a quien le tenemos mayor deuda, porque es a quien en principio el Estado le falló en un principio y por esa razón no pudo, por ejemplo, quedarse en su casa y no trabajar para eso. Creemos que ante esta comparativa de quiénes son los más afectados, que, ojo, ningún equipo en el debate caracteriza, creemos que justamente defendemos la alternativa de una inyección líquida. ¿Qué implica un fondo donde no hay como tal este retorno? Es decir, un fondo perdido, implica que yo no tengo que retornarle nada a quien me da el préstamo, pero sí puedo, por ejemplo, enfatizarlo en mis problemas contextuales. Creemos que la razón particular por la que un país, por ejemplo, no va a invertirlo y están oponiéndose al sistema de pensiones es porque hay problemas contextuales mucho más importantes. Por ejemplo, darle liquidez a las personas para que puedan reactivar sus economías, que pueda, por ejemplo, trabajar en mi pequeña empresa. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda subsidiar la comida o ciertos productos esenciales para las personas. Cuando yo tengo como tal, como gobierno, ese problema contextual y yo entiendo cuál es el problema de mi ciclo económico, es mucho más probable que yo lo pueda invertir en ese escenario y repare el daño a aquellas personas que más se han visto vulneradas por el COVID, por ejemplo, que son aquellas personas que trabajan todos los días, que no tienen como tal acceso a productos en un mercado que ya está muy
bajo de demanda y un mercado que al final de cuentas está modificando sus dinámicas laborales. Creo que en ese sentido yo entiendo que el ciclo económico es mucho mejor de mi lado, mecanizándolo con el punto de la libertad, cuando yo sé que, por ejemplo, hay un problema contextual, que la gente no tiene dinero y que por eso requiero tener como tal cierta autonomía. La comparativa es invertirlo en un sistema de pensiones que puede ser público o privado dependiendo del país, que básicamente no le va a llegar a las manos a la gente porque es un sistema totalmente que está posicionado en las élites, en las empresas, en las grandes financieras que literalmente sostienen la pensión, o en el gobierno. Creemos que este beneficio nunca lo ven los ciudadanos y por esa razón les fallamos a quien en principio son los más afectados por la pandemia. Creo que el plan de reestructuración económica está mucho más enfocado a salvar a aquellas personas. Segundo, creo que justamente hay un punto de accesibilidad y beneficios. Creo que cuando yo, por ejemplo, tengo a un gobierno que está implementando medidas y no tengo que ponerme en cuentas con la Unión Europea, creo que es más probable que yo, por ejemplo, como ciudadano de España, de Italia, de Hungría, pueda rendir cuentas con mi gobierno, exigirle a ellos a que me den, por ejemplo, ese tipo de cosas. Como en ambos escenarios, si las cosas van mal, creo que es mucho menos probable que yo pueda exigirle al Consejo Europeo que haga una resarcción del daño cuando yo tenga un gobierno que probablemente tenga mucho más incentivos. Ojo, porque incluso en ambos paradigmas, como el punto del populismo es un wash porque pasa en ambos, creo que no se lo deberían comprar a nadie, pero sí hay un mecanismo importante que nunca les dan, y es que incluso en el escenario en el que, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría sea populista, hay un mecanismo de legitimidad que lo obliga a él, en nuestro paradigma, a inyectar liquidez a la gente de a pie, porque quiero mantener un voto electoral. Creo que el populismo incluso me beneficia, porque entonces puedo asegurar que Víctor Orbán le dé dinero a la gente vulnerada para que voten por él en un futuro. Creo que ese mecanismo incluso es mucho mejor de nuestro lado. Creo que prueba y mecaniza mucho mejor, porque sí es probable que le demos a la gente que más lo requiere. Tercer punto, la autonomía operativa. Ojo, porque creo que al final de cuentas, la razón por la que la gente está en desacuerdo, es decir, la razón por la que, por ejemplo, Hungría está en contra de esta medida particularmente y que incluso Francia y Alemania lo apoyan, es porque esto vulnera completamente la soberanía y la interdependencia de autodeterminación que tienen los países dentro del órgano supranacional conocido como Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, en su principio más básico, se encarga de regular y homologar ciertas medidas y dejar en principio de los países a que puedan aceptarlas. Esto implica, por ejemplo, que yo no tengo que obligar a nadie, como literalmente estoy completamente contrario a lo que la Unión Europea se propuso en un principio. Creo que la razón por la que justamente se salió hoy en día Gran Bretaña también tiene que ver mucho con ese tipo de obligaciones. Creo que al final la imagen de la Unión Europea y la imagen de los países se ve mucho mejor cuando yo mantenga una autonomía operativa que me permite contextualmente saber en qué lo puedo invertir, pero además que me permite también tener una soberanía que no concluye en su lado y que al final por esa razón estoy en contra de esto. Creo que países como por ejemplo Hungría tienen una legítima claridad de que quieren hacer otro tipo de cosas y no tienen que obligarse a eso. Creo que esto daña mucho más las relaciones, pero también daña como tal el Estado de Derecho de esos países y no les da la oportunidad a que lo hagan. Creo que también eso violenta como tal a la Unión Europea. Este mecanismo de autodeterminación, ojo, nunca se los dan en la alta. Creo que es mucho más probable pensar y más plausible pensar que yo tengo eso porque quiero mi Estado de Derecho y porque entiendo que contextualmente no es lo que requiero. Tercer punto, sobre qué pasaría en un segundo brote. ¿Por qué van a perder las cámaras de gobierno? Porque nunca caracterizan cómo funciona el sistema de pensiones y a qué va ese dinero. Creo que el sistema de pensiones justamente implica invertir, por ejemplo, en el sistema que puede ser privado o público, en un sistema que va directamente al gobierno o que va directamente a las empresas que son quienes manejan como tal las pensiones. ¿Por qué esto es totalmente negativo ante un segundo brote y por qué en la comparativa incluso en la baja les ganamos? Porque justamente, por ejemplo, el sistema de pensiones es de los más riesgosos. La razón por la que, por ejemplo, en 2008 se fue literalmente al carajo el sistema de pensiones es porque teníamos que rescatar financieramente un mercado que era sumamente riesgoso porque depende principalmente de que literalmente el COVID no tenga como tal el efecto en las empresas. Creo que ante un segundo brote y literalmente invertir el dinero en un sistema de pensiones es totalmente negativo porque es demasiado riesgoso, porque a largo plazo yo lo puedo perder todo porque el segundo brote puede incluso hacer que una empresa quiebre. En ese sentido, es mucho mejor invertirlo en el ciudadano a pie, en quien al final de cuentas puede incluso mejorarse ante la pandemia. Creo que ese tipo de cuestiones son mucho más positivas porque incluso invertirlo al sector privado, eso será mucho mejor. Creo que Amazon en su paradigma probablemente sí estaría súper bien, yo puedo invertir en mis pensiones, pero la gente de a pie, las pymes, las pequeñas empresas no se pueden dar el lujo de pagar las pensiones, no se pueden dar el lujo de esto y porque a ellos les debemos mucho más, porque son los más afectados. Estoy increíblemente feliz de mecanizar y proponer desde el lado de la oposición. Here, here. Muchas gracias. Llamamos al látigo de gobierno. Hola, ¿se me oye bien? Perfectamente. Ya. El tiempo es tuyo. Ya. Primero, unas breves dedicatorias. Primero a Fernando,
obviamente, por ser mi compañero siempre, a César por ser mi maestro, mi profesor y mi amigo desde el 2016, a Mauricio por compartir el gusto de debatir de buena fe, de darle punto de información a la alta, de hacer engagement con los casos como fueron dichos, al club de debate virtual porque permiten satisfacer mi necesidad de debatir todos los días, y en última a Tritón, a Chayanne y al consumo desenfrenado de drogas como el peyote. Ahora sí. A la cuenta de 1, 2, 3. En virtud de 3 puntos de choque esenciales, le voy a quitar el campeonato a cada una de las cámaras. El primero es donde se gasta mejor el dinero. El segundo es donde hay una mejor imagen de la Unión Europea. Y el tercero, quizás un poco menos contencioso, es el principio. Vamos con lo primero, ¿dónde se gasta mejor el dinero? Y aquí quiero decir algo que es importante que se diga. El caso de nuestra alta es bueno, el caso de nosotros también es bueno, pero la pregunta es ¿cuál caso responde mejor a las dudas de oposición? Oposición le preguntaba por qué es más probable que se gaste peor el dinero de un lado que del otro. Y te voy a explicar por qué, acorde a lo que ya te dijo Fernando, que Yuval omitió completamente argumento que pasa en limpio por parte de Fernando respecto a cómo cuando tú no pones condiciones hay maquinarias de lobby y hay empresas grandes que justamente tienen los incentivos de poder entrar y hacer que el dinero menos llegue a la gente, que es lo que le importaba a Yuval. Creo que esta idea choca directamente con la idea de oposición. ¿Por qué pasa esto? Fernando ya te lo dejaba claro, pero te lo voy a ejemplificar. Gorka Belén se acordará muy bien porque fue su caso el día de ayer en la ronda 4. Nótese cómo en España, en la PAC, el 80% de la plata va al 20% de los beneficiarios, con suerte, apenas. ¿Y quiénes son esos? Sorpresa, las grandes empresas, porque financian campañas políticas. Son los financistas de quienes están en el poder y así tienen fuerte influencia en el Estado. Porque en el mundo color de rosa en el que vive oposición, parece que no existen lobbies económicos que influyen en las decisiones políticas y en las decisiones económicas de los gobiernos. Parece que no existen lobbies partidistas que también influyen en esta, y parece que no existen decisiones que pueden estar viciadas por un montón de factores que parece que la oposición omite. Ahora, ¿por qué segunda oposición no se lleva este clash de ninguna manera? Nótese cómo este desencuadre que nos tratan de hacer respecto a lo que mencionaba el InfoSlide es falso, por una razón muy sencilla, y es que lo que menciona el InfoSlide funciona de manera ejemplar. Creo que el condicionamiento actúa de manera general, pero de manera específica creo que se materializa en lo siguiente. Primero, austeridad. Segundo, flexibilidad laboral. Tercero, pensiones sustentables. Y cuarto, por último, mejorar las políticas activas de empleo. Creo que por eso yo no entiendo por qué eso de inyectar dinero en la ciudadanía de manera directa es exclusivo de tu caso. Creo que de mi lado también se puede hacer, sin perjuicio de que esto esté supeditado a con anterioridad cumplir con las condiciones que te establece la Unión Europea. Creo que en función de eso, segunda oposición no se lleva este clash, pero nótese lo que me dice, porque trata de invertir el mecanismo de Fernando y decir, no, mira, es que como somos populistas, obviamente esto genera un incentivo para invertir en el ciudadano de a pie y eso es muchísimo mejor. Perdóneme, señor, pero no sé en qué mundo piensa usted que las medidas que son guiadas por el interés populista de las personas van a ser mejores medidas que las medidas tecnocráticas, que las medidas que vienen de los órganos técnicos, que las medidas que están pensadas por gente que literalmente sabe qué es lo que aporta en tiempos de crisis y sabe qué es lo que no aporta. Si es que en un momento determinado no es mejor meter liquidez a lo tonto de manera inmediata, el experto te lo va a decir. Creo que por eso yo prefiero una decisión técnica, y si esta decisión técnica se traduce eventualmente en liquidez directa para las personas, muy bien, pero no entiendo por qué eso es exclusivo y tampoco entiendo por qué es mejor. Ese incentivo populista, llevarlo hacia tu lado, hace que pierdas justamente este clash. Primera oposición también está completamente fuera. Gorka y Belén preguntaban, pero hombre, ¿por qué se va a gastar peor del dinero? Yo entiendo que se va a gastar mejor, incluso entiendo que de tu lado lo que va a ocurrir cuando se gaste mal el dinero es que básicamente yo voy a tender a criticar a la Unión Europea, más de eso en el segundo punto de choque, pero nótese como específicamente respecto al punto de choque de dónde se gasta mejor el dinero. Primera oposición no tiene material acá. Yo no entiendo por qué se van a tomar mejores medidas de su lado, pero incluso entiendo que los argumentos de Fernando chocan de manera directa con lo que decía primera oposición. ¿Por qué? Fernando te explica en este punto cómo actúan los gobiernos, te explica cómo es la tasa de interés, y esto es relevante porque primera oposición me dice, hombre, esto es súper injusto porque esto es imprevisible, nadie lo veía venir y de la nada le estamos cobrando un montón de plata a esta gente. Creo que esto resulta bastante falso cuando te explicamos de qué naturaleza va a ser el interés, que es un 0,5%, mucho ojo con esto, porque la alta sí que se mete en un razonamiento de Batilandia especulando cómo iba a ser, pero baja de gobierno. O sea, nosotros sí te decimos cómo va a ser específicamente, pero déjame añadir algo, porque esto se paga en el
muy largo plazo. Creo que yo prefiero subsanar y blindar con medidas técnicas en el corto plazo y que en el largo plazo se pague un interés bajísimo, no me importa. Pero es que además te explico otra cosa que es relevante. Yo prefiero que no sea un préstamo a pérdida, básicamente porque necesito tener ese dinero por si en un futuro hay una nueva crisis, puedo disponer de fondos. Creo que esto responde de muchísima mejor forma a lo que ya te venía diciendo oposición. Argumento que está mucho mejor probado que el de la Cámara Alta del Gobierno. Creo que en función de eso entendemos como solamente de nuestro lado de baja de gobierno está ganado el clash de dónde se invierte mejor el dinero. Habiendo dicho eso, te voy a explicar de qué lado está mejor la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea del lado de oposición? Y esto creo que no se lo han parado a cuestionar en ningún momento. Creo que se ve como un órgano que únicamente entrega dinero y que su única labor es entregarle el dinero y luego el cómo administramos el dinero es de única decisión de los estados, ¿verdad? Creo que de mi lado tenemos a una Unión Europea que se dedica justamente a lo contrario, que toma la batuta, que toma un rol de liderazgo y que toma un rol de guiar a toda la Unión en función de un mismo sentido. Creo que bajo esa lógica yo entiendo cómo el euroescepticismo se cura, pero incluso si las medidas fracasan, yo entiendo que sigue siendo una Unión Europea que está tomando un rol muchísimo mejor. En función de eso, la respuesta se come el principio de las dos cámaras altas, porque en cámara alta, hombre, es legítimo o no es legítimo, la legitimidad me da igual, la legitimidad es no comparativa, lo que yo te explico es que es más justo y lo que yo te explico es que la Unión Europea está mejor porque se ve como un órgano que sí trabaja. Belén. Vale, 15 segundos, muy rápido. En mi mundo los presidentes sí que tienen incentivos para gestionar bien ese dinero porque todos no quieren que le culpen o que no haya una moción de censura. El dinero va a quien lo necesita. 2, los lobbies grandes son los europeos. Fuera del debate, no comparativo. Eso no podría ser más falso, la verdad, Belén. La verdad, piensa tú en lo siguiente. Quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. Imagine que a usted le entregan un dinero, creo que usted puede tener un incentivo, puede tener las ganas de gastar ese dinero de una manera determinada, pero usted está obviando el que existan lobbies políticos o lobbies empresariales. Creo que nunca contesta eso. Usted ahora me dice que eso es falso sin explicarme por qué. Creo que es una refutación de titular a los 5 mecanismos que te traía Fernando. Si Fernando te explica eso y tú me dices es falso sin decirme por qué, de poco me sirve, ¿verdad? Por lo demás, creo que con eso ya está todo dicho. Le ganamos a la baja de oposición por las razones ya explicadas, le ganamos a la alta de oposición por entrar muchísimo mejor al clash y le ganamos a la alta de gobierno porque a mí no me importa tanto si es legítimo o si no es legítimo, como sí me importa saber dónde gasto mejor el dinero, dónde tengo una mejor Unión Europea y dónde el principio está mejor probado. Por todas esas razones, aguante el Peyote, aguante Tritón y aguante Valparaíso, que cuando tengamos dinero vamos a ir un Semude y lo vamos a ganar. Muchas gracias. Damos las gracias al látigo de gobierno. Llamamos al látigo de oposición. Benjamín. Hello, ¿se me escucha? ¿Puedes decir una frase larga? No sé, me da mucho gusto debatir con las personas que están aquí. Son muy bonitas, excelentes debatientes. Personas, sí. Divino. Tienes la palabra. Estoy poniendo mi reloj, denme 2 segundos. Bueno, o sea, ok, antes de empezar ya es una dedicatoria para Yubis, que es mi pareja en este momento, porque fue de mis primeras parejas de debate y crecimos mucho juntos y me da gusto que nos podamos volver a encontrar. Ha sido una travesía muy larga y siempre es un gusto debatir con amigos. Ahora sí, empiezo en 3, 2, 1. Del lado de baja de oposición, nosotros creemos que los países están mejor en el corto plazo porque hay una mejor inversión de los recursos, incluso aunque no exista un incentivo para que se dé la mejor inversión, porque a largo plazo tenemos un desarrollo mucho más homogeneizado y mucho más cohesionado dentro de la Unión Europea, finalmente porque los principios se cumplen cuando estas dos cosas se dan. Además, incluso si no se cumplieran por cuestiones como la libertad y la autonomía que les explica Yuval, sigue siendo mejor que tengamos esta medida. Vamos con el corto plazo y por qué en el corto plazo le ganamos a las cámaras. ¿Qué nos dicen
alta de oposición, Belén y Gorka, nos dicen dos cosas. La primera es que el COVID es impredecible y no es su culpa, estamos de acuerdo, no entendemos la relevancia. Segundo, nos dicen que España conoce España. Lo que les dice Yuval es más importante, y es que no solo se trata de que los países conozcan a sus propios países, sino se trata de los incentivos electorales que tienen este tipo de cuestiones, por ejemplo, en la mayoría de los países populistas, pero más allá de eso, en la comparativa, es decir, España también conoce a España en el lado de gobierno, en el lado de que se hacen como ese tipo de afectaciones. La comparativa es justamente cómo se dan este tipo de conocimientos al hacerlo, ¿no? Y cuando no hay ningún tipo de restricción previa, el conocimiento del que les habla Yuval permite que tengamos un mejor ciclo económico porque hay mucho más liquidez de capital. Es mucho más fácil que se inyecte esto en las personas, es decir, se dan préstamos a la voz, como se hizo en Estados Unidos y en México, en donde simplemente ibas con el gobierno y le decías, hey, soy tal, dame 25,000 pesos, dame tantos miles de dólares, sin ningún tipo de restricción, no importa, no me tienes que comprobar más que tú tienes tu propia empresa o cosas de ese estilo, no me tienes que volver a pagar. Así se da el mecanismo que existe mucha más liquidez. Cuando existe mucho más liquidez, entendemos que tenemos un mejor ciclo económico. Es decir, cuando en alta de gobierno nos dicen que hay mayor desarrollo, nosotros respondiendo diciendo, el desarrollo a partir de la competencia, punto número uno, no existe de tu lado de la casa porque de tu lado nadie le compite a las grandes, nadie le compite a Amazon, la gente que tiene un buen de dinero, los miles de millones de dólares que tienen las grandes empresas para subsidiar, no lo tiene mi abuelita, no lo tiene el don de las tortas al cual nosotros estamos defendiendo. Nosotros necesitamos que ese don de las tortas tenga un suficiente préstamo a la voz, que solo ocurre cuando no hay restricciones, porque sería tonto invertir en el don de las tortas para que él, por ejemplo, después pueda pagar la leche, y esa persona a la que le compra la leche en la otra tiendita pueda después, no sé, pagar la luz, comprar flores, etcétera. Se reactiva el ciclo económico y le estás dando dinero a las personas más vulnerables que son importantes. Ahí se cumple el principio de desarrollo justamente con personas que se vieron más afectadas. Entonces, no solo es una medida que en practicidad funciona mejor, porque cuando tengo ciclo económico tengo más capital y de hecho me vuelvo más atractivo a la inversión porque tengo gente que puede comprar los productos de las grandes empresas, sino que estoy cumpliendo un principio de proporcionalidad que no se da de su lado de la casa, porque solo de la casa, solo los países que puedan van a poder hacer esto, solo las grandes empresas se ven beneficiadas. Ya tenemos muy claro por qué en el corto plazo vamos ganando ese incentivo. ¿Qué nos dicen abajo? Y nos dicen que hay incentivos populares que son increíblemente negativos y que cómo vamos a permitir que los gobiernos populistas hagan eso, y nos dicen que preferimos a los tecnócratas en el discurso de Mati. Noten cómo la gente tecnócrata, pon tú que va a hacer que eventualmente se pague la deuda, pero justamente se han caracterizado históricamente porque les valen 18 kilos de chayote las personas que están más vulnerables. Es decir, yo no voy a invertir en las personas pobres, yo no voy a meter dinero a las pequeñas y medianas empresas porque no va a ser redituable, prefiero hacer una inversión segura en, no sé, tal empresa que permita pagar los seguros, lo cual potencialmente está bien porque entonces ningún país de Europa va a tener como deuda. Si los compramos, la van a pagar eventualmente. ¿Qué pasa mientras no tienen deuda? Que la gente que tiene que salir a trabajar, por ejemplo, porque no le dieron el préstamo, porque no era atractivo, se muere de COVID porque tiene que salir, porque su comparativa es tener un pan en la boca o quedarse. No se puede quedar porque no tiene cómo pagar sueldos, porque tiene que ir a trabajar, porque en su pequeña empresa que no era atractiva para los tecnócratas para la inversión, no tuvieron cómo darle el préstamo. Esa persona no solo potencialmente haga que se tenga la segunda ola porque van a tener que salir a trabajar y no se van a poder en casa porque no hay suficientes seguros, sino que al final del día justamente son este tipo de personas los que se ven atractivos para los gobiernos populares. Es decir, un gobierno populista, pon tú, que ojo, populista no significa no saber absolutamente nada, pero vamos a comprar la caracterización de Mati porque aún así ganamos. El populista sí va a decir, hey, gente que va a votar por mí, gente que está hasta abajo, tomen este dinero, tomen estos 25,000 pesos. Incluso aunque la inversión de esas personas no sea inteligente, sí se reactiva ciclo económico que antes no existía porque no había liquidez, y ahorita ya existe esta liquidez, lo cual nos lleva al siguiente punto de choque, que es el largo plazo, donde también ganamos. ¿Por qué tenemos un mejor largo plazo? Justamente por lo que les explicamos. Hay confianza en el mercado de nuestro lado de la casa y del suyo. Es decir, las grandes existen en ambos escenarios. No veo por qué Spotify, YouTube, Amazon, las grandes se vayan a querer salir de Europa simplemente como por esto. Nosotros creemos que siguen teniendo incentivos de que la gente consuma, no vemos por qué se van a salir. Nosotros creemos que hay más probabilidades de que la gente consuma cuando tienen un respaldo económico que les permita consumir. Este respaldo se da cuando les pueden soltar el dinero de manera mucho más fácil, les sueltan dinero mucho más fácil cuando no tienen restricciones por parte de los países europeos, y al final del día entendemos cómo a nuestro lado la confianza en el mercado, la presión económica de la que tanto nos hablan, nos da exactamente igual porque de su lado se presionan. Y Mati nos pone un ejemplo y nos dicen, noten cómo el PAC fue lo peor que le ha pasado a Europa porque el 80% de los recursos se iba a 20% de las empresas. La propuesta de Mati es justamente una homogeneizada en donde la Unión Europea pone estándares de cómo se tiene que ver cada tipo de cosas. El ejemplo que él nos dice para que sea problemático es justamente lo que ellos están intentando implementar. El plan de agricultura justamente es que se intenta homologar, cosa que claramente no se puede hacer. Al final del día entendemos por qué es problemático, porque nunca nos explican cómo Letonia, Lituania, Hungría va a poder tener las mismas capacidades y las mismas regulaciones económicas al final del día que las tiene Alemania, que las tiene Francia. Vemos que claramente no es tan probable, pero incluso nosotros jugamos en un escenario en donde
fuera posible, incluso porque sigue siendo negativo. Después nos hablan de la importancia de que se regrese el dinero. Al final del día nosotros, como ya refutamos esto con la lógica de que no nos importan tanto los tecnócratas, pero incluso los gobiernos, como de nuestro lado de la casa, tienen este incentivo de que las personas eventualmente como permitan que este dinero siga para llegar a la Unión Europea. Es decir, si en nuestro lado de la casa sí se cumple el beneficio del ciclo económico, el dinero llega a la Unión Europea eventualmente, y tampoco es como que los países tengan incentivo de irse como al mejor tipo de deuda, etcétera, porque pues tampoco es conveniente para ellas. Después de explicarles qué pasa con la Unión Europea, antes de explicarles qué pasa con la Unión Europea y con los principios, voy a tomar la alta por Engage. Baja de oposición, debate sobre qué decisión es más positiva. El debate va sobre quién debe tomar esta decisión, porque los fines de la Unión Europea no es decidir por separado. La legitimidad sí entra, en tanto que su caso es ilegítimo, por lo tanto no se debería hacer. Ok, nuestro caso es legítimo en medida en el que en ambos escenarios se está aprobando el presupuesto. Está legítima, tu baja te lo refuta de manera excelente, explicándote cómo, si en ambos lados se toma la decisión por parte de los países de la Unión Europea, en ambos lados está siendo legítimo. Más allá de eso, Yuval te explica dos cosas fundamentales. La primera tiene que ver con los principios de autonomía y libertad, es decir, el mensaje que se está mandando justamente es un mensaje en el que se establece, tú, Hungría, no tienes derecho, no es parte de la Unión Europea, no vales tanto, tus decisiones no son tan importantes en ese sentido. A través de este mecanismo entendemos lo que les explicaban como Gorka y Belén de la idea de la narrativa negativa en contra de la Unión Europea, que no necesariamente es porque no me apoya, sino es porque tú dictas y tú generas como narrativas de países de segunda y primera categoría, países que tienen derecho a opinar y países que no tienen derecho a opinar. No importa que yo a Hungría le meta dinero, no importa que yo haga lo que tú quieras, porque al final del día no soy digno de, por ejemplo, tomar este tipo de decisiones. Nosotros creemos que eso al final del día no solo es ilegítimo que le intenten imponer una cuestión a Hungría, sino que es completamente legítimo que si forman parte de la misma organización decidan cómo usar los recursos voluntariamente, cosa que no se da de su lado de la casa. Más allá de eso, sería muy probable que este tipo de países, los más vulnerables de la Unión Europea, no tengan capacidad de acceder a este tipo de cuestiones, este tipo de regulaciones, por lo cual nunca se verían beneficiados por este dinero. Es problemático porque también forman parte de la Unión Europea y también lo merecerían, pero más allá de eso, es mucho más probable que los países, cuando se crea esta narrativa de países de segunda categoría, que no puedan hacerlo y por lo tanto se vean peores por la crisis porque nunca puedan acceder al préstamo, se cansen muchísimo y eventualmente tengamos un Eurexit porque la gente va a estar hasta la madre de mantener Hungría, si Hungría nunca tiene dinero y liquidez económica, muy feliz de oponer. Muchas gracias. Cerramos este debate con esta última intervención. Vamos a dar 20-30 minutos a los jueces para que deliberen. Así que para las 10 volveremos en otra emisión para dar los resultados tanto de la competencia general como el resto de premios, como mejor orador novato o mejor orador novato y discursos. Dicho esto, cerramos emisión. Muchas gracias a todos las y les espectadores.